En un video anterior ya hemos visto cómo iniciar un activity y enviarle parámetros. Esto lo hacíamos a través de un intent. Al intent nosotros le asignamos unos extras que luego se recuperaban en el activity que se estaba abriendo. En este video vamos a hacer de cierta forma lo contrario. Vamos a iniciar un activity y vamos a esperar recibir valores de ese activity que estamos abriendo. Aquí, como se observa en el layout, nosotros tenemos un botón para capturar un código QR y un botón para capturar un código patrimonial. Lo que ocurre aquí es que tenemos que abrir el activity que captura el código y hacer que este activity nos devuelva el código capturado. Sin embargo, hay que tener en consideración que el usuario puede cancelar la acción y en ese caso nos devolvería una cadena vacía, por ejemplo. Para abrir un activity de forma normal, como ya hemos hecho anteriormente, usamos estas líneas de aquí. Creamos un intent, instanciamos nuestro objeto intent. Como primer parámetro tenemos el contexto y como segundo parámetro el activity que vamos a abrir. Y por último, llamamos al método startActivity para iniciar el activity. Sin embargo, no obtenemos aquí ninguna respuesta desde el activity que se encarga de escanear el código QR. Para ello nos vamos a guiar de este ejemplo, en donde nos sugiere hacer uso del método startActivity4Result. Aquí ya no es solamente startActivity, sino startActivity4Result, y le pasamos el intent y a su vez le pasamos un request code. Este código nos va a permitir a nosotros identificar a los activity que iniciamos y de los que esperamos una respuesta. Por ejemplo, aquí en el layout que estábamos viendo, tenemos un botón para capturar el código QR, pero también tenemos un botón para capturar el código patrimonial, que en este caso es un código de barras. Ambos van a hacer uso del mismo activity, del scanner activity. Sin embargo, si nosotros le ponemos un request code distinto, cuando obtengamos la respuesta, podremos saber quién inició la petición hacia el activity de scanner. Por ejemplo, a este le podríamos poner como código 101 y al siguiente 102. Cuando obtengamos la respuesta del activity que se encarga de leer, podremos saber entonces quién inició al activity scanner y usar la respuesta para mostrarlo en este campo o bien para mostrarlo en el segundo campo, dependiendo de dónde se hizo clic. Entonces aquí, a este primer botón, le hemos dado un ID llamado botón capturar QR y al segundo, como ID, botón capturar código patrimonial. En nuestro fragment hemos definido el evento de clic sobre ambos botones. De esta manera, hemos obtenido una referencia de los dos botones y le hemos asociado el evento de clic sobre cada uno de ellos. Entonces, aquí en nuestro método onClick, nosotros podemos manejar los eventos de clic que se hagan sobre uno u otro. Aquí voy a crear un case más en el switch para cuando se haga clic sobre el botón de capturar código patrimonial. Como ya comentamos, esta sería la forma normal de hacerlo, simplemente iniciando el activity. Sin recibir resultados, pero vamos a cambiar esto para poner aquí el método startActivity4Result y en el segundo botón también startActivity4Result. Y le tenemos que pasar aquí un request code, como ya mencionamos, para que de esta forma, aunque ambos inicien el mismo activity, sepamos quién lo ha iniciado. Por ello aquí tenemos que pasarle un entero, un número constante. Este número lo deberíamos declarar como una constante, una variable estática en nuestra clase, pero por ahora, por cuestión de simplicidad, simplemente le pondremos 1 y 2. Cuando el otro activity sea cerrado y nos devuelva una respuesta, la respuesta nos va a llegar a un método llamado onActivityResult. Lo vamos a poner entonces por aquí debajo. Y este onActivityResult recibe tres valores: el request code, que viene a ser el código con el que iniciamos el activity,
un result code indicándonos si la respuesta fue exitosa, cancelada, y un tercer parámetro que es la data que nos está devolviendo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es verificar si el request code coincide con lo que hemos usado. Entonces, en nuestro caso, aquí donde dice request code example, vamos a ponerle 1. Esto quiere decir que cuando obtengamos la respuesta para la captura de código QR, se va a ejecutar esto de aquí. Si no, si el request code es 2, quiere decir que esta respuesta de aquí ha venido ocasionada también por el mismo activity, pero que fue invocado por el botón de capturar código patrimonial. De esta manera, nosotros podemos tratar con la respuesta, identificando justamente qué botón ha iniciado la apertura del Activity Scanner. Ahora, si nos centramos aquí en este código de acá, nos dice que si el código de resultado es result OK, entonces haremos todo esto de acá. Esto significa que realmente nos ha respondido de forma exitosa, porque nos puede responder también con otro tipo de respuesta. Por ejemplo, tenemos result cancel, ¿no? En este caso result OK hará que el código que nos devuelva lo pongamos en el edit text que corresponda. En nuestro caso, vamos a obtener desde la data que recibimos un string. Este string será QR. Por ahora le estamos poniendo como constantes. Lo ideal sería que sea una variable estática de la clase. Obtenemos aquí el QR y por lo tanto lo vamos a asignar a nuestro edit text que corresponde. Es decir, lo que estamos diciendo es que cuando esta cámara nos responda el código QR, lo vamos a poner en este edit text, que en este caso es edit text QR. Por lo tanto, acá usamos el método setText y le pasamos el resultado que hemos obtenido a través de un string extra llamado QR. En el caso de que el resultado no sea exitoso, al menos en este caso no haremos nada, porque no hay ningún código capturado, no nos interesa entonces considerarlo en nuestro edit text, simplemente lo dejamos allí. Ahora, para el caso del request code 2, lo que haremos será lo mismo, solo que en este caso de aquí ya no vamos a asignar el valor sobre etqr, sino que como sabemos que se ha solicitado a través del botón para el código patrimonial, vamos a asignar el resultado sobre otro edit text. En este caso vendría a ser el edit text patrimonial, que vendría a ser justamente este edit text de aquí. Cuando se haga clic sobre el botón de capturar para el segundo caso, vamos a poner el valor aquí en este edit text patrimonial, quedándonos finalmente de esta manera. Aquí en vez de QR le pondremos mejor código, porque podría ser QR, pero también podría ser código de barras. Y bueno, ya tenemos nuestro onActivityResult. Repetimos una vez más, el request code nos va a permitir identificar a quién hizo la solicitud, por eso aquí nos dice código de solicitud, quién hizo el request, y si es que identificamos que la petición se hizo por el botón de capturar QR, asignaremos el resultado en el edit text QR. Pero si identificamos en cambio el request code 2, el resultado lo pondremos en edit text patrimonial, porque se hizo clic en el botón de capturar código patrimonial. Ya tenemos lo necesario en nuestro fragment, porque el fragment es el que va a iniciar el activity for result. Pero ahora nos falta devolver la respuesta desde nuestro scanner activity. Este de aquí viene a ser nuestro scanner activity. Esta clase vendría a ser la clase que ustedes están ejecutando y de la que esperan una respuesta. En este caso en particular,
es un lector de QR o de código de barras. Si es que el usuario acepta que quiere usar el QR, en ese caso aquí tenemos que devolver el código QR al activity o al fragmento que invocó esto. Como ya mencionamos, le vamos a pasar una data. Esa data viene a ser un int. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es esto de aquí, setResult. Le pasamos un código de resultado, en este caso diciendo que es OK, y le pasamos la data. Esta data viene a ser un int que también tenemos que crear. Aquí tenemos nuestro int. Pero si solamente le pasamos el int de esta manera, va a estar vacío, no va a tener nada. Tenemos que, sobre esa data, usar el método putExtra y pasarle un valor. Como ya mencionamos en un video anterior, siempre que añadimos un extra, se le pasa una clave y un valor. Se le pasa una clave y un valor. En este caso la clave es code, porque así lo estamos recuperando. Y el valor aquí vendría a ser justamente un atributo code, que viene a ser el que se captura a través de la lectura de código de barras. Este código de aquí, si están interesados, tendrían que ver un video anterior, el primero me parece de esta lista de reproducción, en donde se ve cómo capturar código de barras. Entonces, luego de hacer este setResult, ya podemos hacer este finish para finalizar nuestro activity scanner. En otras palabras, con finish estamos cerrando el activity, no hace nada más. Pero esto es la clave. Creamos un int, le ponemos un extra, que en este caso es un string, y asimismo asignamos que es un resultado OK y la data. En el caso de que el usuario haga uso del botón que dice volver a capturar otro código, simplemente resumimos la cámara para que vuelva a hacer una captura sin finalizar nada y sin devolver ninguna respuesta. Ahora, si es que el usuario hace clic en el botón de cancelar, ya no quiere tomar ninguna captura de código QR ni de barras, en ese caso vamos a hacer algo similar. Tenemos que finalizar el activity, pero en vez de un result OK, le pondremos un result cancelado. Si le ponemos un result cancelado, entonces ya no hará nada más. Y de hecho, como no necesitamos pasarle ninguna data, podemos borrar ese parámetro y simplemente poner un result cancel y finalizar, nada más. Aquí lo que hará es que quien invocó llegará hasta este punto, dependiendo de quién haya hecho la solicitud, pero al entrar en este if o bien en este otro if, verá que fue cancelado por el usuario y no pondrá nada en los edit text. Me gustaría mostrar el funcionamiento, pero en el emulador no habría forma de activar la cámara para leer código QR. Sin embargo, eso de aquí debería funcionar correctamente al momento de probarlo en un celular. Voy a dejar en la descripción un código, un enlace hacia el repositorio en GitHub para que puedan revisar este código de aquí. Principalmente son dos clases las que intervienen. La clase que hace la solicitud, en este caso nuestro dialog fragment, y la clase que responde, ya sea con una respuesta OK o con una cancelación.